Decía que la semana pasada terminamos el tema del mudo que hablaba y la terrible realidad de la demonización de las situaciones en nuestra vida. Esta semana hablaba con una persona que se acercó a nosotros, una situación bien complicada, y yo le hablaba de eso justamente. Cuando el diablo se estaciona en tu dolor es perpetuo. El diablo no te trae heridas, te trae razones para sufrir. Alimenta tu razón, tu orgullo, tu justicia. Es justo que yo tenga resentimiento con esa persona. Mi derecho. Es mi derecho, exactamente, es mi derecho estar así. Bueno, pero tu derecho te está destruyendo. ¿Por qué no renuncias tu derecho a la cruz y aceptas la justicia de Dios y perdonas? Cada vez que el diablo toma lugar en una situación en nuestra vida, ¿cuántas palabras de bendición fueron trancadas porque el hombre no podía hablar simplemente porque Satanás tomó posesión de su lengua? Y entonces en medio de todo esto viene la primer gran división, ¿no? Siempre en la Biblia, lo hablábamos la semana pasada, los dos caminos, ¿no? Las dos opciones, las dos oportunidades. Dice que la gente se maravillaba y decía que nunca se había visto cosa semejante en Israel, pero los fariseos decían, es porque él tiene al propio diablo, a Belcebú, que era un título que sugería que era el príncipe de los demonios, ¿no? Dado por supuesto a Satanás. Entonces, a partir de ahí, el escritor después que escribe, y pónganse en la pluma de Mateo, que está inspirada por el Espíritu Santo, Mateo como que hace un cambio de tenor en la escritura y empieza a poner al Jesús en la misión, en el ministerio. No solo asegurando los títulos de rey, de Dios, de Mesías, sino empieza a revelar más su corazón, su misión. Y vienen 3 versículos o 4 versículos en realidad que para mí son una joya, ¿verdad? Y que tienen tanta verdad que vamos a ir, en la medida que podamos, ir desmenuzando esto, ¿no? Y dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, más de 300 en la época, según el censo creo que fue Josefo que lo escribió, tomado del censo romano, más de 3 millones de personas en la región. Yo sé que leí eso, pero no me acuerdo si era Josefo o quién más. Dice, enseñando en las sinagogas, o sea, se recorrió toda la región, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y miren cómo sigue escribiendo, aquí está dividido, pero no en la carta de Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hasta ahí. Después vamos a hablar sobre los nombres de los 12 apóstoles. Pero quiero llegar hasta ahí. ¿Estamos leyendo Lucas? No, Mateo. ¿Eso es Mateo? Sí, eso es Mateo 9. Estamos en el versículo 35. Porque no aparece Lo que pasa es que, ¿dónde está el 9? Ahí recién aparece el 9. Es bastante largo. Estamos en Mateo 9, versículo 35 hasta el 10.1. Estamos viendo hoy juntos. ¿Ok? Entonces, fíjense qué tremendo que es esto, ¿no? Es obvio que los milagros que Mateo elige y que eligen los escritores no son todos los milagros que Jesús hizo. Y Juan nos da testimonio de eso. ¿Se acuerdan cuando Juan dice, si fuéramos a escribir todas las obras que Jesús hizo cuando termina su evangelio, no su carta, no nos darían todos los libros de la tierra para escribir todo lo que Jesús hizo? ¿Cuántas miles de historias que no fueron escritas en la palabra de Dios, pero que fueron realidad? Jesús anduvo, dice, recorriendo todas las ciudades y aldeas.
Se aseguró de que todos tuvieran una oportunidad. Vemos la grandeza del amor de Dios. El ministerio de Jesús expresado en 3 frases que para mí merecen una especial atención, y ahora las vamos a ver juntos, ¿verdad? Pero el concepto, el punto neurálgico de esta enseñanza es el envío, el ir, en la disposición de ir. Por eso yo hacía hincapié, le decía, hoy vamos a tocar este tema. Jesús se hizo presente para la gente. Jesús tenía un sentido de urgencia tan grande en cuanto a la necesidad de que tuvieran testimonio de Él, y se dio hasta la libertad de decirle a los que Él sanaba, ustedes no digan nada. Pero Él después fue a esos lugares y dio testimonio, asegurarse de que todos tuvieran el testimonio de Jesús. En un tiempo en el cual el pueblo de Israel estaba perdido. Recuerden, venimos de 400 años de silencio, de que no hay nada. Parece que la historia se paralizó, que alguien puso una pausa en el tiempo y saltamos desde los finales del cautiverio y los primeros regresos de los judíos cautivos en una tímida intención de reedificación que fue siempre destruida por los enemigos, hasta el punto en el cual ya el Imperio Romano, con muchos años en el poder, ha dominado completamente la tierra de Galilea y aparece de la nada a través de una sencilla jovencita que no tenía más historia que la de vivir y sobrevivir bajo la esclavitud. Recibe la visita de un ángel y le dice: favorecida, el Señor es contigo. No voy a hablar de eso hoy, pero seguramente lo voy a tocar en la Navidad. ¿Qué significó para María ser favorecida? Es un poco diferente de lo que nosotros pensamos. Pero bueno, no me voy a meter ahí hoy porque ese es un tema que es para otro día. Lo cierto es que la historia se abre y aquí está el Mesías. Y el Mesías, el Cristo que nosotros veneramos y adoramos. ¿Y por qué para mí es tan importante este tema de entender el ministerio de Jesús, que está resumido aquí en las palabras de Mateo? Porque Jesús dijo: aprended de mí. Y lo vamos a ver ahora más adelante cuando lleguemos a Mateo 11, porque el famoso pasaje de vengan a mí todos los que están trabajados y cargados está un par de capítulos adelante. Para los que no se acuerdan, es Mateo 11. Pero déjenme decirles algo. El Jesús que nos dijo aprended de mí, y aquí me cito a mí mismo, no estaba sentado en el cielo, rodeado de gloria, adorado por ángeles, servido por la creación. Ese no es el Jesús que dijo aprended de mí. El Jesús que dijo aprended de mí tiene los pies sucios de la tierra de Galilea. Muchas veces no tiene tiempo de comer, no puede descansar apropiadamente. Sufre persecución por todos aquellos que no lo entienden y lo quieren destruir. Tiene hambre, tiene frío, llora cuando las cosas le duelen. Es un hombre completamente humano. Valga la redundancia. ¿Verdad? Sí, que eso se debería aclarar, porque un hombre que no sea completamente humano no existe, ¿verdad? Salvo en el día de hoy que parece que cualquiera puede hacer lo que se le antoja, ¿no? Yo mañana voy a decir que soy súper. No vale que me hagan caso, ¿ok? Y un baño solo para los Superman. ¡Exacto! Y que nadie me venga a golpear la puerta porque me molesta. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Este es el Jesús que nos está diciendo aprended de mí. Esto es lo que tú y yo tenemos que aprender. Y la primera cosa que Jesús nos está enseñando es: este no es un evangelio de venir, es de ir. Por eso yo digo que la peor tragedia que le pasó a la iglesia fue el zip code. Cuando le pusimos a Dios un zip code, un address, donde la gente puede ir a buscarlo. La gente no va a buscar a Dios, los de Dios llevamos a Dios a donde está la gente. Esa fue la idea de Dios para el evangelio. Este no es un evangelio de venir, es un evangelio de ir. Y nadie que venga o que haga parte del evangelio quedará venido. En algún momento será ido. No sé dónde inventé todo eso, pero vamos arriba. El punto neurálgico del evangelio es que Jesús no esperó que la gente viniera a él, aunque hubieran venido. Porque dice la Biblia que donde él estaba, venían de todos lados. Él podría haber dicho: yo me voy a quedar en Jerusalén porque de todos van a venir a verme. Mi nombre ya está por toda la tierra de Galilea. De hecho estaba. Pero miren el detalle. Ciudades
y aldeas, enseñando en sus sinagogas. Ustedes saben lo que era una sinagoga, ¿verdad? Era el lugar de reunión de los judíos después que se destruyó el templo. La sinagoga en realidad tiene su origen en la cautividad. Después, cuando volvieron, y aún cuando recuerden que Herodes le construyó un templo a los judíos, de los cuales la mayoría de los judíos no estaban muy convencidos, pero ya después lo habían aceptado, ¿verdad? Tanto que lo defendieron a muerte. Era el templo y punto. No voy a entrar en ese tema, ese es un tema que merecería un estudio separado. ¿Cómo los israelitas aceptaron ese templo? Cuando en la construcción del templo Dios dio detalles minuciosos en cuanto a la santidad del templo en los días de Salomón, y el templo que fue construido fue por un rey opresor simplemente para entretener. Fue un huesito que les tiró. Un para templo, exactamente, un templo, recuerden, sin arca. Porque el arca se perdió desde la primera invasión de Nabucodonosor sobre el templo, muchísimos años antes, y nosotros... Sí, por favor. Yo le digo en mi devocional exactamente eso. Cómo la iglesia se deteriora desde el primer día de su nacimiento. Increíble. Decía, no crean que nosotros, el deterioro es de los pastores de ahora, que tienen no. ideas nuevas y que son... No. Desde el primer día, dice, desde el primer día que la iglesia comienza el deterioro de mucha gente que se metía. Y está hablando de Aquila y Priscila, que vendieron el... Claro, exactamente. Ese era el tema de conversación. Pero decía, miren el deterioro que ha comenzado. Porque queremos parecernos a Barnabás, que hizo bien, y mentimos. Exactamente. Bueno, pero no te olvides que el escritor del Evangelio de Marcos tuvo un lío con Pablo que casi termina en un problema gigantesco. Pablo lo escrachó y después, sin embargo, dijo que era uno de los pocos que estaban con él. O sea, el Evangelio es eso, es una historia de gente mala que va alcanzando gracia cuando la busca, ¿verdad? Tremendo lo que está diciendo Argentina. Y entonces, en medio de eso, estaba diciéndoles que los judíos tenían su sinagoga. Y entonces era común cuando venía una persona, un judío de otros lugares, que se le diera la oportunidad de leer las escrituras y dar... Ustedes saben que las sesiones de la sinagoga tenían a alguien que podía pararse y con todas las costumbres que todos los judíos ya tenían entre sí, podía leer las escrituras. ¿Cuántas de esas oportunidades? ¿Se acuerdan cuando Jesús lo invitan a leer las escrituras en una de las sinagogas? Y él larga la bomba cuando lee Isaías en el capítulo 61, exactamente. Y larga y dice, hoy se cumple esta palabra delante de usted. Ahí se pudrió todo. Pero venía lindo leyendo, ¿verdad? Entonces, fíjense qué impresionante. Quiero que notemos esta singularidad. ¿Qué horas son? Ya son y 21. Pero bueno, hoy déjenme introducir esto. Hay 3 aspectos del llamado de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Primero dice que iba a todas las aldeas y ciudades. O sea, este es un evangelio de ir. Si queremos aprender la primera cosa de Jesús, es no venir, es ir. Es no invitar a que vengan, es invitarnos a ir. Es no tener miedo de ir a sus lugares y pararnos. Yo me acuerdo que a mí me decían, no, pero tú no podés entrar a ese lugar porque tú eres un cristiano. Y hoy yo pienso completamente diferente. Es a ese lugar que tengo que entrar. Tengo que tratar de entrar ahí, buscar la oportunidad de que me den, aunque sea para leer las escrituras. Y sin temor decir esto es lo que dice esta palabra. Yo creo que nosotros vivimos en un tiempo donde parece que estamos más escondiéndonos. Parece que cada vez nos queremos arrinconar más. Uy, vamos a hacer comunidades cristianas. Y cuidado que no estoy en contra de las escuelas cristianas, al contrario, me parecen bárbaras, pero me preocupan un poco cuando la escuela cristiana es una excusa para que nuestros hijos no tengan contacto con el mundo. ¿Y qué pensamos hacer? ¿Qué queremos hacer? Por supuesto que es bueno que tengan una enseñanza cristiana, por eso estoy haciendo la salvedad, que no se diga, no estoy diciendo que las escuelas cristianas no son buenas, yo las usaría si pudiera. A lo que me estoy refiriendo es a la motivación por la cual hacemos las cosas. ¿Tenemos una escuela cristiana para prepararlos mejor para enviarlos? ¿O lo que queremos es un anticuerpo para que no se contagien? Una burbuja. Exacto, una burbuja. Queremos comunidades cristianas, escuelas cristianas, hospitales cristianos y vamos a hacer un muro cristiano. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? La iglesia no puede.
Las puertas del Hades no prevalecerán contra esa. ¿Qué creen que Jesús quiso decir con las puertas del Hades? Que eran unas puertas con rueditas que venían hasta nosotros cuando estábamos escondidos y que nosotros le íbamos a detener. Las puertas es el lugar de entrada a un lugar. Toda la historia fue así. Símbolo de autoridad, símbolo de posesión. Conquistarán las puertas de sus enemigos, le dijo Abraham, Dios a Abraham como promesa a su descendencia. Significaba que iban a conquistar lugares nuevos, tierras nuevas. Cuando las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros, hay una implicación innegable de una avanzada sobre el Hades, no de un escondite. ¿Me siguen el pensamiento? Entonces, hoy quisiera dejar claro que el Jesús que nos dijo es aprender de mí. Él recorría todas las ciudades y aldeas. No llamaba a la gente que viniera, iba. Este es un evangelio de ir. Yo sé que no es cómodo, yo sé que muchas veces nos exige tiempo, dinero, cansancio, sacrificios. Yo me pasé años renunciando a vacaciones largas con mi familia por causa de los eventos. Pero ese es el evangelio. Es más, eso es una miseria. Yo lo que tendría que hacer es más y más y más y más y más. Porque este es un evangelio de ir. Y eso de separar, a mí me encanta la idea de eso, de que ustedes separen un tiempo para bendecir a alguien, para viajar a un lugar. Además de que está bien las vacaciones porque todos las necesitamos, pero tómense, piensen en alguien a quien les gustaría bendecir. A veces es ir hasta una ciudad cercana, a veces es hacer algo. Este es un evangelio de ir. La semana que viene quiero introducirme en los 3 conceptos del ministerio de Jesús según Mateo, ¿no? Enseñaba en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vamos a desmenuzar un poquito esos 3 aspectos. Y después vamos a llegar para mí al punto clave, al que hace la diferencia. Porque aquí estamos hablando de ministerio, pero vamos a hablar del corazón. ¿Dónde nace esta misión? ¿Dónde nace este ministerio? Hay una palabra que nosotros tenemos que grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. Es muy difícil, sobre todo en el mundo moderno donde hay tantas razones para argumentar y pelear, y es la palabra compasión. ¿Cómo puede ser que habiendo tantos pastores hoy en día haya tantas ovejas sin pastor? Dentro de la iglesia. Ustedes no quieren saber la cantidad de gente con la que yo hablo, que dicen, sí, yo voy a la iglesia y todo, pero yo no, estoy perdido, no tengo pastor. No, porque me parece que el pastorado se ha transformado en un título, no en una misión. Pero bueno. En un lugar de privilegio. En un lugar de privilegio, es cierto. Eres, pero mal entendido, ¿verdad? Vamos a orar, que Dios nos dé gracia. Padre, esta mañana te bendecimos. Ayúdanos a que nuestra mente y nuestros ojos se abran. Parece que cuántas veces leemos esto y si encontramos la justificación para hacer lo contrario. Es una cosa increíble cómo el enemigo ha tergiversado tu palabra. Yo oro en el nombre de Jesús para que nuestros ojos y nuestra mente sean iluminados por el Espíritu Santo y veamos en tu palabra lo que tú esperabas que viéramos cuando la inspiraste en la pluma de Mateo. ¿Cuál es tu corazón en esta verdad? Ayúdanos a entenderla y a obedecerla. Gracias, Señor, por esta mañana y por el hermoso tiempo en tu presencia que hemos disfrutado juntos. Que esto sea una nueva razón para seguir yendo y predicando el Evangelio del Reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.